Hola, bendiciones. Yo soy Guiomar Cantú, escritora y artista visual. En esta ocasión, quiero compartir algo que es la intuición, la inspiración, lo que nos lleva a sentir la verdadera magia en nuestra vida, que si estamos con la apertura suficiente y con la atención en las señales que nos va dando el universo, podemos pues recibir todos estos deseos, caminos, oportunidades e ideas que no se nos hubieran ocurrido más que cuando estamos en silencio y escuchando nuestra voz interior, nuestro Dios interior, nuestro genio, nuestra inspiración, los ángeles o como les llamemos. Ahora que está a punto de ser Navidad y también que está a punto de ser la luna llena, hay una inspiración preciosa que llegó para compartirse, que es la sabiduría, el conocimiento, la información de el duende de la abundancia, el duende del dinero, el duende que tal vez por ser Navidad y por ser una época de dar, de recibir y de pensar y enfocarnos en la prosperidad, en la multiplicación de la cosecha, en el compartir, están llegando este tipo de inspiraciones. Entonces, bueno, si queremos un duende de la abundancia, si lo queremos tener en nuestra casa, si lo queremos cultivar, que nos acompañe, que nos guíe, que nos inspire, que nos de pronto dé señales y caminos, es pues una bendición muy bonita. Y como todo lo que es mágico, llega en el momento preciso en el que queremos, en el que necesitamos, en el que invocamos pues este tipo de información. Aquí tenemos un precioso duende de la abundancia. Este se diferencia de los demás porque tiene aquí pues su saquito, su bolsita, su dinero donde están las monedas, los tesoros, los milagros, la belleza, los regalos, la magia. Y bueno, a diferencia de los otros duendes, porque hay pues del amor los que tienen un corazón, los que tienen pues las cosechas, la música, el arte, etc. Entonces, lo primero sería pues tener esta inspiración de que hay un duende del dinero que está escogiendo nuestra casa para llegar, para instalarse, para acompañarnos, para prosperar, para cambiar la energía, si es que hemos estado invocando pues dinero, magia y también señales. Entonces, una vez que conseguimos un duende del dinero, del tamaño que sea, que nos llame, que nos guste, pues vamos por él, lo compramos, lo hacemos que llegue a la casa, lo buscamos y bueno, llega. Una vez que ya tenemos al duende, en este caso por ser un duende del dinero, al preguntar dónde está hecho en Alemania, busqué cuál sería el nombre para no llamarlo solo duende del dinero y entonces dinero en alemán es Dingi. Entonces le pregunté, ¿quieres llamarte Dingi? Y me dijo que sí. Entonces, una vez que ya tenemos el nombre, vamos a hacer un altar. Lo vamos a colocar en un lugar que signifique prosperidad, que tenga elementos, pueden ser semillas, pueden ser dulces, puede ser todo lo que signifique dulzura, alegría, prosperidad, por ejemplo. En este caso tenemos aquí, él está sobre unas monedas que están sobre unas semillas de maíz que tienen también chocolates, pétalos de rosas, tienen joyas, tienen pastillas de limón, tienen también ahí pues dinero, saldo, tenemos café, azúcar, semillas de girasol, pepitas de calabaza, miel de maple, vainilla. La vainilla le encanta y se va gastando así, se va yendo, chocolate en polvo, más semillas de calabaza, leche condensada, cosas dulces. Pues aquí tenemos una preciosa gelatina de naranja, tenemos también stevia con jengibre en esto verde, tenemos también galleta y bueno, tenemos también vino tinto, tenemos aquí acompañándolo un tequila, unas sirenas, más hadas a Merlín, tenemos también los patitos del amor y bueno, cuarzos rosas, cuarzos azules, todo lo que significa para nosotros abundancia. Tenemos también
aquí una piedra verde, los ángeles, y podemos pues adornarlo. Y bueno, cada vez que es la luna llena, podemos colocarlo también sobre una luz que esté parpadeando, que parezca pues que está en el fuego. En la luz, pensemos que vamos a colocar agua, fuego, tierra, aire, madera, metal y todo lo que signifiquen elementos dulces de prosperidad, porque el duende, recordemos que es pues un niño con la sabiduría de un viejo milenario, pues es un sabio, pues puede vivir con personas o puede ser un ermitaño, pero bueno, si nos escoge, si nos llama, si tenemos de pronto la idea de traer un duende, es muy importante hacer todo esto antes. Y el día de la luna llena lo colocamos cerca de una ventana para que los rayos de la luna llena lo inunden, lo carguen, lo iluminen, lo fortalezcan, y así cada luna llena. Y evidentemente hay que estar cambiando la ofrenda, hay que estarla poniendo fresca. Si vamos a poner frutas, las cambiamos, también los líquidos, las semillas, todo. Y bueno, con mucho cariño, este es un lindo regalo de Navidad, hacernos pues una compañía mágica, un ritual de abundancia, de prosperidad de Navidad, y pues podemos también ponerle peticiones, decirle gracias porque hoy llega lo que necesitemos, gracias porque tal fecha llega lo que necesitemos, salud, dinero, amor, abundancia, todo lo que sea, pues algún proyecto que tengamos, podemos platicar con él. Pues recordemos que son energías de la tierra, los duendes están en la tierra, así como las sirenas y las nereidas en el agua, así como los genios están en el fuego, así como están pues todos los elementales acompañándonos, nutriéndonos y también conformando cada una de las cosas que están vivas y que existen en nuestra realidad. Con mucho cariño también los invito al taller de duendes, de hadas, de ángeles, a todos los talleres en www.guiomarcantú.com. Y bueno, pues con mucho cariño, este es Dingy, con mucho cariño. Si ustedes necesitan hacer su ritual de los duendes, pues con mucho cariño, aquí está la información. Muchas bendiciones, mucha alegría, mucha magia, mucha prosperidad. Y bueno, es importante porque ya viene la luna llena el día 15. Con mucho cariño, bendiciones.